Ya, ok. Ya empezamos la clase de nuevo. Hola, hola. Pase, pase, pase. Bien, gracias. Brendo, ahora sí. Amén, amén. Si siguen llegando gente, ¿es posible que se pongan por dentro? ¿Sí? Ok. Entonces así lo hacemos. Sí, siguen llegando. Que se paren de pie aquí. Ok, ok. Ok, vamos a tocar el tema de las 7 iglesias. No empezamos casi la otra vez con la iglesia de Esmirna. Creo que nomás tocamos que 2 versículos. Empecemos de nuevo con esa iglesia, ¿qué no? Ok, vamos a empezar de nuevo entonces. ¿Qué se acuerdan de la iglesia? La iglesia perseguida. Vamos a leer los 4 versículos que pertenecen a la iglesia y luego entramos a más detalles. Pero dice así: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Versículo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendráis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ya. Entonces, ¿qué notamos primeramente en el primer versículo? ¿Cómo se dirige Jesús a la iglesia? Ángel. Dice, bueno, no se está dirigiendo a él mismo. Está dirigiéndose al ángel de la iglesia. ¿Y quién es el ángel de la iglesia? El pastor, el mensajero. Entonces dice a la iglesia de Esmirna, y el nombre Esmirna contiene el nombre mirra, ¿qué no? ¿Y qué es eso? Hablamos la otra vez. ¿Qué es eso? Un incienso. Esta vez sí lo dije bien. Incienso. Era lo que usaban como para matar el olor de un cuerpo muerto. Entonces lo ponían junto al cuerpo, pero ¿cómo salía la fragancia de la mirra? De la mirra. ¿Cómo salía la fragancia? ¿Cómo? Sí, pero no olía simplemente por tener ese, no quebrándose. ¿Se acuerdan? Así salía la fragancia. Entonces, esto habla de lo que la iglesia iba a padecer. La iglesia es conocida como la iglesia sufrida. Iba a sufrir. Era un tiempo terrible para esta iglesia. Los emperadores estaban deseando que les dieran adoración a ellos mismos. Estaban queriendo recibir adoración. Ahora, como consecuencia, los cristianos tenían la opción de hacerlo, o ¿qué les pasaba? Si no le daban incienso al emperador, adoración al emperador. Si no lo hacían, los mataban. Y los ciudadanos de esta ciudad eran tan, ¿cómo se pueden decir? Tan leales al César, que si miraban a alguien que no estaba dando incienso, les echaba el dedo, les daba el dedo. Entonces, como que ponían a los cristianos en una posición muy difícil. Pero, más sin embargo, la iglesia empezó a crecer como nunca antes durante esta temporada de la iglesia. Empezó a crecer y se morían, pero seguían fieles a Dios. La tentación venía de lo externo, ¿se puede decir así?
la tentación, la tribulación era externa. Y muchas veces cuando la tribulación es externa, es más fácil identificarme con mi fe, porque siento la presión por fuera. Vamos a ver, en las otras iglesias no es así. La tentación no es por fuera, es por dentro. Pero vamos a ver más adelante eso. Pero se mantuvieron fieles en una ciudad donde había mucha prosperidad. La iglesia estaba sufriendo necesidad. Por lo mismo que no podían trabajar y recibir ganancias porque la gente no les daba trabajo, porque no adoraban al César, no eran leales al César. Entonces, sufrió mucho la iglesia, pero Jesús se dirige a esta iglesia como el primero y el postrero. O sea que para ellos esto era lo que necesitaban escuchar. Jesús se les manifestó como lo que ellos necesitaban, como el primero y el postrero. Yo estoy encargado de todo lo que te va a pasar desde el principio hasta el fin. Yo estoy en control de todo eso. Y es un buen recordatorio, que no, para los que están en situaciones difíciles, recordar que Dios está en control. No importe lo que esté pasando yo. Si yo conozco el corazón de Dios, que Dios, primeramente, ¿qué es mi teología de Dios? Dios, ¿qué es en mi vida? ¿Qué es para mí? Es todo. Dios me ama. ¿Qué no? Esa es mi primer teología de Dios, que Dios es amor y Dios me ama. Si yo tengo eso establecido en mi vida, no importa lo que pase, yo sé que Dios está en control y lo que Él permita que me pase en mi vida, Él tiene un propósito para eso. Pero si no conozco que Dios es amor y es mi todo, cuando padezca situaciones difíciles, ¿qué voy a concluir? Que me está castigando. Y si tengo una mala teología, no estoy haciendo lo suficiente. Estoy pecando, por eso me está pasando esto. Entonces, la teología la tenemos que tener bien. Y es por eso que Jesús se representa como el primero y el postrero a esta iglesia. Yo estoy en control de todo de lo que te está pasando. Y es bueno cuando Dios está en control. Porque a veces pensamos, ¿cuándo va a parar esto? Pero si Dios está en control, Él no va. Hay un versículo que dice que no nos dará más de lo que podemos soportar, podemos resistir. Dios nunca va a hacer eso con nosotros. Él no abusa de nosotros. Dios no nos tienta, no nos tienta, pero sí hace ¿qué? Con nuestra fe. Sí prueba nuestra fe. Entonces, las pruebas no producen fe. Las pruebas revelan la fe que ya tiene uno. Amén. Las pruebas no producen fe. Simplemente revelan la fe que uno ya tiene. Cuando las pruebas vienen, uno va a hacer lo que ya ha practicado. Entonces, en la prueba, uno simplemente revela la fe que ya tiene en Dios. O va a correr y se va a frustrar o se va a llenar de ansiedad, o va a sobresalir y decir, no, Dios está conmigo, confiando en Dios. Entonces, como digo, la prueba no produce fe, pero revela lo que ya está ahí. Dios produce fe en mí. Él es el que crece mi fe. Amén. El poco a poco va creciendo nuestra fe. Entonces digo esto porque esta iglesia estaba sufriendo muchísimo. Imagínense, ¿qué estarán pensando ellos al ver que están siendo matados? Los están matando. ¿Qué pensarán? Dios, ¿dónde estás? Mas sin embargo, Jesús se les revela a ellos de la forma adecuada, de la forma que Él sabe que ellos necesitan su presencia. Y así Dios hace lo mismo con nosotros. Dios siempre se va a revelar en tu vida, en mi vida, de la forma más adecuada, de la forma que yo necesito que Él se revele. Y a veces es
se puede ver diferente de lo que yo me espero. Eso se puede ver muy diferente de lo que me espero. Pero Dios se manifiesta en mi vida de la forma que yo necesito. No siempre como yo espero, sino de la forma que yo necesito. Entonces aquí Jesús dice, y noten esto también, que Jesús siempre cuando se dirige a las iglesias, se va a dirigir a las iglesias de la forma que se reveló a Juan en la imagen en el capítulo 1. Va a usar la ilustración de esa imagen para manifestarse o representarse o revelarse hacia las iglesias. Entonces usa este título del primero y el postrero, que es el título de Yahweh. Es el título de Dios en el Antiguo Testamento. Jesús se está declarando como el Dios del Antiguo Testamento. Súper importante esto, porque muchos niegan. Rápido, por favor, porque tengo mucho que dar. Ya. Entonces, dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Noten eso. ¿Por qué dice el que estuvo muerto y vivió? Porque en este tiempo el emperador que quería adoración se sentía divino, se sentía como un Dios. Ahora Jesús se está revelando en contraste al emperador de Roma como el verdadero rey que estuvo muerto y vivió. Ahora, ¿qué va a pasar en el momento que está escribiendo esto Juan? El emperador va a morir, pero ¿va a vivir de nuevo? No. Jesús está recordándoles a los cristianos, yo soy el que vuelvo a vivir. Yo soy el que vivo eternamente. Todos estos Césares que quieren adoración, ellos van a pasar, ellos van a morir, ellos no son Dios para que sean adorados. Yo soy Dios, yo soy el que vivo para siempre. Entonces usa el título divino del Antiguo Testamento. ¿Tiene pregunta? ¿No? Ya. No. Ya, ok. Y por favor, preguntas, no hay problema, nomás hay que mantenernos dentro del contexto de lo que del tema de que estamos hablando. Pero, ok, pausa, dime. Sí. Okay. Dices que tenías pregunta. Sí, tengo una pregunta. Lo que pasa que tú dices que la fe no produce, la prueba no produce fe. Uh-huh. Eso potencialmente es correcto, porque la Biblia dice que la prueba produce paciencia y la paciencia esperanza, ¿no? Entonces, ¿cómo es que crece la fe? Por escuchar y poner en práctica la palabra de Dios. Entonces, mi pregunta ¿es correcto lo que acabo de decir? Sí, gracias, Wilson. Entonces, continuamos, dice el versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Noten esto. Yo conozco tus obras. Es bueno que Dios vea lo que estamos haciendo. Esto puede ser bueno para el que está poniendo su fe en práctica. Esto puede ser malo para el que no. De todos modos, Dios está tomando nota de lo que nosotros estamos haciendo en fe. Él está tomando nota de lo que nosotros estamos haciendo en fe. Dice entonces, yo conozco tus obras. Y qué bueno, porque a veces, como estábamos hablando la otra vez, uno, ¿se acuerdan de Marta y María? Sí. Marta, estás afanada de muchas cosas, pero solamente una cosa es necesaria y María ha escogido esa cosa y no se le da quitada. Entonces, ¿qué era esa cosa que María estaba haciendo? Escuchándola. Sí, pero María no estaba haciendo nada malo. Estaba simplemente limpiando, pero lo que empezó a pasar era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso, que empezó a hacer las cosas no porque amaba a Dios, sino por deber. Y cuando uno empieza a hacer las cosas por deber, ya empieza a ver a los otros con ojos de juicio, ¿que no? Y ya, fíjese, ¿quién está dándole órdenes a quién? Ya Marta le dice a Jesús, Jesús, mira a María, que no me ayuda, mándala que me venga a ayudar a mí.
¿Quién está dando órdenes? Marta. ¿Y quién debería estar dando órdenes? Jesús. Pero fíjese, cuando uno pierde la visión de lo que por la cual uno hace las cosas, uno empieza a ponerse en posición de autoridad y ya no es Dios el que está dirigiendo, ya es uno. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, a esta iglesia estaban haciendo las cosas bien, de corazón. A través de todo lo que estaban sufriendo, seguían haciendo las cosas con amor a Dios. Entonces Él les dice, yo conozco tus obras. No sé, pero es bueno saber que Dios nos ve. No importa quién me esté viendo, yo sé que el que más importa es Dios. Por eso no debo de hacer las cosas para que la gente me gloree a mí. Si la gente me está gloriando a mí, estoy robándole la gloria a Dios. Y mi recompensa es los aplausos que nomás duran como 2 segundos. Esa es mi recompensa. Pero si le doy la gloria a Dios, mi recompensa está ¿dónde? En el cielo. Y el regreso que Dios da es mucho más que un aplauso, ¿verdad? Entonces, aquí es como un recordatorio a la iglesia, no se desafanen, no pierdan, ¿cómo se dice? La visión. Amén. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. A veces podemos estar pasando cosas terribles en la vida, terribles. Y tal vez nadie se dé cuenta, solamente uno. Pero Dios toma cuenta de nuestro sufrimiento. Dios toma cuenta de todas las lágrimas que nosotros lloramos y Él da recompensa a todo eso. Increíble. Yo conozco tu tribulación. Y es por eso que yo creo que en el cielo, cuando uno llega al cielo, nos vamos a sorprender de quiénes van a tener más riquezas en el cielo. No que uno hace las cosas para tener riquezas en el cielo, pero sí, Jesús nos dice, busquen tesoros en el cielo, no en la tierra. Y me imagino que vamos a quedar muy sorprendidos de quiénes tienen más riquezas en el cielo que otros. Yo creo que me voy a quedar sorprendido. Yo no sé si voy a ser uno de los más pobres, pero fíjate cómo Dios mide el dar, no por la cantidad que uno da, sino por lo que resta. ¿Se acuerdan de la señora que estaba era la viuda, que estaba en la iglesia, en el templo, y dio qué? Ni un centavo, el valor de las 2 monedas, ni un centavo. Y dice Jesús, miren que ella ha dado más que todos ustedes, los fariseos, que no. Porque ella dio todo, todo. Ahora, uno da conforme Dios le mueve en el corazón dar. Pero cuando uno da conforme a la fe, ya. Yo puedo dar $10 y, ok, pero cuando tengo que dar ya de fe, ya, no estoy obligando a nadie, ni estoy condenando a nadie, pero estoy simplemente hablando de lo que es hacer las cosas en fe. Uno estira, uno confía más en Dios. Dios es para ti. No importa la cantidad, es para ti. Dice, ¿se acuerdan? No sé si conocen a Jim Elliot. Jim Elliot es un misionero que murió en el oriente, al norte, en Shell, cerca de Shell. Sí. ¿Sí lo conocen? Él dijo algo muy interesante. Él dijo, no es ningún necio quien da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. No es un necio el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Entonces, el dar ahora para las cosas de Dios no es perder, es ganar en el cielo. Pero estamos tan acostumbrados a este mundo que no. Entonces, dice esto, dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Fíjense, me imagino que llegaban a la iglesia y ya no tenemos más que dar, ya hemos dado todo y ya no nos están dando, pero lo que tenemos damos. Dice, yo conozco tu pobreza. ¿Y cómo dice, conozco tu pobreza porque así se estaba viendo esta iglesia, pobre.
No tenemos nada. No tenemos nada. Pero más sin embargo, ¿cómo estaba viendo Dios a esta iglesia? Dice, pero tú eres rico. Mire cómo Dios ve las cosas. La iglesia se miraba pobre y sin nada, como nosotros. Es burlo. Pero dice Jesús, no, tú eres rico. Porque lo que deberías de tener, lo tienes. Y eso es lo más importante, es tu fe. Es tu amor para mí. Es lo más importante. Y no importa lo que estés sufriendo, tú eres rico. No pierdas esa perspectiva. Y cómo a veces Jesús hace contraste de lo que nosotros pensamos que es bueno y para Él es malo. Y lo que nosotros pensamos que es malo, para Él es bueno, ¿que no? Entonces lo que Él está haciendo, está queriendo corregir nuestra perspectiva. Para que yo vea las cosas como Él ve las cosas. Y no ver las cosas como estoy acostumbrado a ver las cosas. Como perder. Cuando doy a la iglesia a veces pienso que estoy perdiendo. Él dice, no, estás ganando. Él está viendo. Y qué bueno que Él es el que ve. Él es el único que tiene que ver. Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En esta iglesia había una, y en muchas ciudades, había muchas concentraciones de judíos. Y estos judíos llegaban a las iglesias cristianas y decían, ya, ustedes creen en Jesús, qué bueno, pero si quieren ser más espirituales, si quieren realmente agradar a Dios, tienen que hacer estas cosas. La ley, los querían regresar a la ley. Porque el judío, ¿qué pensaba de la ley? ¿Cómo es salvo un judío? O sea, bueno, ¿cómo piensan ellos que son salvos? Cumpliendo la ley. Pero realmente lo que la ley hace es revela que yo soy pecador. Es todo lo que hace. Mas, sin embargo, ellos pensaban que la ley producía una justicia, autojusticia dentro de ellos. Y eso no era verdadero. Y Jesús dice, de ellos, de los que se hacen legalistas, de los que ¿saben qué es legalista o no? Una persona que ¿qué? ¿Cómo? Bueno, no. Tener buena doctrina es bueno. Un legalista es el que le agrega a la palabra de Dios, le añade a la palabra de Dios. Es decir, no puedes tener pelo largo, no puedes tener pelo corto, tienes que tener pelo aquí, tienes que vestirte de esta forma. ¿Qué versículo? ¿Qué versículo? Muéstrenme el versículo que dice. Siempre cuando alguien me dice algo que tengo que hacer, digo, muéstrame en la Biblia. Si se encuentra allí, amén. Si no se encuentra allí, ¿de dónde está sacando eso? Entra al legalismo. Y los judíos eran buenos para esto. Mantener el sábado. Y no podían caminar más de 200 pies. Porque ya estaban violando la ley. Eso no estaba en la ley. Pero ellos agregaron eso a la ley. Y ya para ser un judío era casi imposible. ¿Quién podía con tanta ley? Nadie. Entonces se ataban a la ley. Y esto dice Jesús de ellos. Y no lo son. El judío es el que es, puedo decir, es circuncidado de corazón. No algo exterior, sino algo interior. Esto lo dice Pablo en el libro de Romanos en el capítulo 3. El judío es el que obedece la ley con el corazón, no por fuera. Entonces dice Jesús de estos judíos que no son, dice, sino sinagoga de Satanás. Wow, qué fuerte Jesús hablándoles. Ellos le pertenecen a Satanás. Esta doctrina es satánica. Díganme. Pero en la Biblia habla de que en cuanto a las mujeres callen, no hablen y que hablen. En Timoteo. En Timoteo, que pregunten en casa. Es una de las sujeciones de la mujer. Es que se contradice. O sea, ¿cómo? Porque
Yo vengo de una iglesia en que nosotros no podíamos comentar así o hablar así. Ah, ya. Entonces, o cuando tú hablabas mucho, te decían, no, es que tienes que cumplir que las mujeres callen y tienen que preguntar a su marido en casa. Ya, yo Porque entiendo. hablaban de la sujeción de la mujer. Sí, Y eso habla, no estoy bien si es Pablo. eso habla Pablo. Pablo. Sí, a Entonces, Timoteo. la sumisión. Y Sí. yo le decía a Ceci, un tiempo que yo estaba en la iglesia católica, el Papa, de acuerdo al convenio de Leticia, él decía que Pablo fue un hombre que le están estudiando los católicos como un machista, porque estas partes y sobre todo lo que habla de el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo da, todo lo espera, en el catolicismo le están tomando como una promesa y ahora se da eso como un recital cuando tú te casas. Ya. Entonces, el Papa están estudiando esto de Pablo y decían que para estos tiempos es muy duro para la mujer, porque muchas mujeres por esta sujeción callan en el matrimonio, no hablan y eso ha traído muchas secuelas. Entonces, por ejemplo, yo viví esto, que la mujer calle y no pregunte, que en la casa hable, y eso está escrito. ¿Qué hago ahí? Ok. Bueno, es buena pregunta y hay que contestar esta pregunta, porque a mí no me gusta tener como cosas así. Sí. No, primeramente, el contexto es muy importante en esto. Es importantísimo, porque en la cultura judía, cuando el maestro estaba enseñando en la iglesia, lo que estaba sucediendo era que las hermanas estaban preguntándole a los esposos qué es lo que estaba diciendo el predicador. Entonces, los hombres se sentaban en un lado y las mujeres en otro lado. Y se imaginan las mujeres haciendo la pregunta. Entonces, por eso Pablo, hablándole a esta iglesia, a este grupo de mujeres, está diciendo, por favor, es mejor que hagan las preguntas en casa, porque ¿qué causa? Desorden. Desorden. Entonces, cuando uno entiende las cosas en su contexto, es otra cosa, completamente. Entonces, no es que la mujer es menos, no, es simplemente para traer orden. Aún los que estaban hablando en lenguas callen, dice Pablo, porque no sea que venga uno que no conozca de Dios y vea que uno está hablando puras cosas que no entiende y se vaya. Dice, yo prefiero hablar 4 palabras que me entiendan, que hablar 1 hora en lenguas. Eso lo puedo hacer en casa. ¿Me explico? O sea, que no es que lo que él está lidiando es literal. Claro, porque la iglesia de Corintios era una iglesia completamente de desorden. Entonces, uno tiene que hablar la verdad. Uno tiene que traer orden porque Dios es un Dios de orden. Entonces, no puedo decir que lo que está diciendo Pablo no es inspirado por Dios. Porque ahí lo que estoy diciendo es que no toda la Biblia es inspirada por Dios. Y si yo me pongo en esa posición de decir esto es inspirado por Dios y esto no, wow, entro en un problema más difícil yo. Yo estoy determinando qué es bueno y qué es malo. ¿Qué no pasó eso en un jardín una vez? Adán y Eva, que no. Ya ustedes pueden decidir lo que es bueno y malo. Entonces, es mejor reconocer, pues, el contexto es muy importante. Es muy importante. Y no creo que la interpretación que estén promoviendo sea la correcta. Y eso lo digo no porque es mi interpretación, sino que es la interpretación más reconocida, más adecuada al contexto de la cultura. ¿Me debo entender? No, sí. Sí. Justo hablaban de que tú, la palabra de Dios, tenías que en ciertas cosas estudiarle en el término cultural, histórico, Claro. y también en la parte, ya cuando Jesús habla en parte del profético, ¿no? Porque a veces confundimos la cultura de ese tiempo y queremos traer esa cultura ahora a nuestra época. Sí, Sobre claro. todo en muchas iglesias que son legalistas. Por Sí. ejemplo, la mujer que no se corta el pelo. Claro, y ese contexto, la situación
o la falda larga o el manto que Sí, tenías pero que hay usar. hay un versículo donde dice de la mujer que no se corte el pelo, pero que es el velo, que no. Ahora, bueno, no Otra quiero, vez. le doy respuesta a esa pregunta, pero seguimos. Pero en el contexto de eso, lo que estaba pasando es que había mucha gente que estaba recibiendo a Cristo como su Señor y Salvador. Y que no sé si en su experiencia, cuando usted recibió a Cristo, el próximo día que se volvió a levantar, ¿no tenía tendencias pecaminosas todavía? Claro. Entonces, este se llama el proceso de santificación. Cuando uno acepta a Cristo y está santificándose, hay todavía cosas que tiene que dejar y no siempre deja todo en un solo. Las mujeres que estaban saliendo de la prostitución, cuando estaban en la prostitución, se identificaban con pelo corto en los templos y seguían con el pelo corto ya en las iglesias. Y se imagina una mujer sentándose al lado de un hermano, el hermano ahí sudando. No, no vayan a pensar que yo la traje. O sea que provocaba ciertas cosas. Entonces Pablo, para protegerlas a ellas, le decía, mira, mejor déjense crecer el pelo, porque es su, ¿qué palabra usó Pablo? Es su velo, es su honra. Pero eso era porque en el contexto implicaba otra cosa. Ahora ya no se implica lo mismo y estamos en una cultura diferente. Pero no es tan diferente como decirle a una señora que sale de ese tipo de vida que se vista un poco más adecuado en la iglesia, por respeto y no llamar atención. Por eso está. Entonces, como les digo, ¿importa el contexto? Totalmente que no. Y por falta de conocer y interpretar la Biblia correctamente, sí hay gente que abusa de otros. Muy mal, muy mal. Claro. Dice entonces, no temas en nada lo que vas a padecer. Noten que Jesús no está diciéndole, esperen y yo los voy a rescatar. Jesús dice, no teman. No teman por lo que van a padecer. Fíjense que cuando uno está caminando con Dios, uno va a padecer ciertas cosas, pero de la forma que uno camina entre la tribulación, entre las cosas que uno sufre, uno puede traerle gloria a Dios. Fíjense cómo, no sé si han escuchado del tal joven Charlie Kirk. Imagínense lo que está produciendo la muerte de un joven que amaba a Dios. No sé, ¿han visto el impacto? ¿Qué tan grande es? Enorme. Imagínense, su muerte alcanzó a más gente que él estando vivo. Ahora, Dios no causó esto. ¿Está claro? Dios no causó esto. Pero Dios lo está usando para su gloria. Dios no está causando esto en la iglesia. El hombre lo está causando. Pero Dios está permitiendo eso para recibir gloria. ¿Y qué produjo esto en la historia de la iglesia? Que la iglesia creciera como nunca antes. Entre más mataban a los cristianos, más se multiplicaban. Es lo que produjo esto en la historia de la humanidad, de la iglesia. Entonces dice Dios aquí, Jesús, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probado. Dice, y tendráis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sí, imagínense. El término aquí 10 días no son 10 días literales. Son 10 días simbólicos.
estos 10 días, es posible, y es lo que creo yo, es mi interpretación, que pertenecen a 10 emperadores que van a seguir. Y estos 10 emperadores, cada uno tiene su día o su tiempo de reinar. Y cada uno de ellos persiguió a la iglesia. En la historia de la iglesia, persiguió a la iglesia, los mataban. Entonces, esto iba a durar por un tiempo, es lo que está diciendo Dios. Lo que están padeciendo va a durar solamente un tiempo corto. Aguanten. Y la corona de vida que les está dando o que les va a dar es una corona que se llama Estefanos. La corona Estefanos. ¿Sí saben qué es la corona Estefanos? Era lo que se le daba a un ganador en las Olimpiadas. Sí. ¿Y de qué? Con las hojitas. Pero fíjese, noten esto. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo os daré la corona de la vida. O sea, esta corona es una corona no temporal, no solo de hojas que van a secarse, sino una corona eterna que nunca se va a secar. Siempre va a estar con vida. O sea, representa la vida que Dios nos va a dar eternamente. El reino que vamos a estar con Él eternamente. De vencedores, ¿qué no? Y cada uno que llegue al final va a recibir esa corona. Pablo dice, yo estoy esperando la corona, pero no solamente yo, sino todos nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Wow, todos vamos a recibir la corona. Vamos a ver qué vamos a hacer con esas coronas más al rato. Vamos a tirarlas a los pies de Dios cuando lo veamos en gloria. Increíble. Dice entonces, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Primero dice, el que tiene oído, ¿a quién se refiere ahora? ¿Quién tiene un oído? ¿Quién tiene dos? Bueno, cada uno tiene un oído. Está hablando personalmente ahora. Ahora, al principio se dirige al ángel de la iglesia y el ángel se tiene que referir ¿a quién? A la iglesia completa. Pero al concluir está diciendo el que tenga oído, oiga. Entonces ahora está hablándole al individuo. Entonces es personalmente, cada uno tiene que tomar, take inventory, ¿cómo se dice? Sí, su propia vida, inventariar su propia vida. ¿Cómo estoy yo con esto? Estoy negando a Dios en este lado de mi vida, pero acá diciendo que estoy siguiéndole, que soy cristiano, pero acá negándole. Dice Dios, no. Manténganse fiel hasta el final y yo les daré la corona de la vida. Ahora, esta es la iglesia. Preguntas de la iglesia. Nada. Sí, les di el papel. Sí. Ahora lo que quiero, sí, dígame, Carlos. Con micrófono, por favor. ¿En dónde son entregadas estas coronas de la vida? Delante del trono de Dios. El tiempo. ¿En qué tiempo? Cuando la iglesia sea arrebatada, siguiendo el rapto. Sí. Entonces, ok, seguimos. Les di el papel. Estudien los papeles. Aquí está bien, no hay problema, o en casa, pero esto les va a dar un resumen, porque es importante la gramática de todo lo que estamos hablando. Hacer comparación a las iglesias una con las otras, porque lo que Juan está diciéndoles a las primeras 2, 3 iglesias cambia un poquito en formato
a lo que le dice a las otras iglesias que han de venir. Hay una promesa que les hace. Y aquí la promesa, ¿qué es? Que le va a dar la corona de la vida y no sufrirá la segunda muerte. Y no sufrirá la segunda muerte. ¿Y qué es la segunda muerte? ¿De qué está hablando? La condenación. ¿Cómo? Oigo diferentes cosas. Bueno, cada uno va a morir una vez, ¿que no? Es la primera muerte. En la segunda muerte, bíblicamente, es la separación del hombre y Dios. O sea, el que muere una vez vive que hay un dicho, espérenme, hay un dicho. Se me fue, ya no importa. ¿Es eso? Algo así. No sé, pero sí, el sentido es este. Uno muere una vez aquí, pero cuando entrega su vida a Dios, no vuelve a morir de nuevo, sino que vive eternamente con Dios. Pero el que no entrega su vida a Dios, no solamente muere en este mundo, sino que eternamente va a estar separado de la presencia de Dios. Y eso es más terrible, mucho más terrible. Bueno, no es que estar en la presencia de Dios es terrible, sino que imaginen, eso era mucho más terrible que la primera muerte. Entonces sí, es importante esto. Ya, ok. ¿Todo claro? Ya. Creo que es el que muere una vez, nace dos veces. Eso es, el que muere una vez nace dos veces, el que muere dos veces muere dos veces. Definitivamente. No, el que muere, el que vive una vez muere dos veces también. Creo que es así. O el que... No importa. El apóstol Pablo dice que a él moría cada día, ¿no? Y dice Ajá. que él ama y anhela un poquito más de las aflicciones de Cristo cada día. Entonces, el enlace con esta iglesia, de Esmirna es que por esa causa el Señor Jesús no tuvo ninguna reparación, ningún reparo en contra de esta iglesia. O sea, Sí. es una iglesia que está siguiendo el plan de Dios y está creciendo en fe y en paciencia. Amén, sí. Y eso lo noté en este documento que les di, que no tiene nada negativo de decirle a la iglesia. Reprensión, ninguna reprensión. Thank you for reminding me. Sí, ninguna reprensión. Y hay dos iglesias que no tienen reprensiones. Pero hay dos iglesias también que no tienen nada bueno Dios que decir de ellos. Entonces, bueno, hay unas... ¿En cuál estamos nosotros, verdad? Ay, sí. Bueno, nosotros estamos, creo yo, en la Filadelfia, la iglesia de Filadelfia. Pero seguimos, ahorita estamos en la de Pérgamos. ¿Qué horas son? Tenemos tiempo. Ya. Ok, dice entonces, la iglesia de Pérgamos. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Hijo. Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en el que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea que está haciendo énfasis donde está Satanás. Dice, pero tengo unas cosas en contra de ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes
a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una, ¿cómo se dice? Piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Interesante esta iglesia. Esta iglesia de Pérgamo. Fíjense, esta iglesia, pertenecía a Pérgamo, una ciudad muy política de Roma, la provincia, obvio, de Asia Menor. Dice entonces que el significado de la ciudad de Pérgamos significa matrimonio y elevar. Eso es lo que significa Pérgamo, matrimonio y elevar. Y justo en este tiempo de la iglesia, ¿conocen al tipo Constantino? Constantino. Justo él era el que paró todo el acto de matar a los cristianos. Se dice que él tuvo una visión donde vio una cruz en el cielo y le dijo esta cruz que peleara en el nombre de esta cruz. Y él no sabía qué estaba viendo. Y preguntó y los cristianos le decían que no, esta cruz le pertenece a Cristo. Entonces él fue a batalla y ganó, venció, y entonces paró toda esta persecución de los cristianos. Y tanto estaba convencido Constantino que Dios quería que él fuera el emperador de Roma, que también concluyó que también Dios quería que él fuera el líder de todos los cristianos. Entonces, ¿qué hizo Constantino? Él unió la iglesia con el gobierno, con el Estado. Casó la iglesia con el Estado. Y esto fue el principio de la, ¿cómo puedo decirlo? De la caída de la iglesia. El principio del fin de la iglesia en este sentido. ¿Por qué creen eso usted? Porque le dio más poder a la iglesia y con ellos empezó a corromperse desde ahí, ¿no? Sí, se imagina uno que, imagínense los cristianos, tanto tiempo de persecución, y de repente para la persecución. Y luego el tipo Constantino dice, ok, ahora a todos los cristianos que se les quitó terreno, que se les dañó, se les va a dar todo de nuevo y no de vuelta. Y no solo eso, ahora los vamos a poner en posiciones de autoridad. Sí. Ya. Se volvió política la cosa. Se volvió política la cosa. De alguna manera nació el ecumenismo de ese tiempo. Dígame, por favor, explique. Decía que de alguna manera nació el ecumenismo. Ecumenismo. ¿Qué es eso? Dígame. O sea, la iglesia formada en Constantinopla, ¿no es cierto? Porque se dirigen a esa ciudad y forman una iglesia y empiezan a recibir no solamente las tradiciones judías, judío-cristianas, sino también las tradiciones romanas. Entonces, Sí, las tradiciones paganas. Paganas. Eso es algo Sí. de ecumenismo. Sí, exactamente. Entonces, la iglesia anterior estaba recibiendo la tribulación y la persecución por fuera. Ahora se quita todo eso. ¿Y ahora dónde está la tentación? ¿De dónde viene la tentación? Fíjese cómo Satanás trabaja. Si no los puede,
si no los puedo eliminar a fuerzas por fuera, matándolos, los voy a corromper por dentro, dándole cosas que no merecen. Y la gente estaba siendo puesta en posiciones de poder, de autoridad. Y ya se imagina al hermano, ya le dieron devuelto todo lo que le perdió. ¿Y a mí qué? Y ahora uno está buscando las cosas, las posiciones. Y poco a poco los que estaban siendo puestos en posición de autoridad religiosa, no era gente espiritual, sino era el que el Estado ponía. Ya no era algo guiado por el Espíritu ni por Dios, era algo guiado por el hombre. Y ahora la tentación no era por fuera, ya empezó por dentro del hombre, del cristiano. Ahora voy a resistir estas cosas paganas, pero me están dando, mire, tantas cosas que me están devolviendo. Entonces ya era la tentación esa. O permito que introduzcan cosas paganas y volteo a un lado, me hago como el ciego, o me mantengo fiel. Aunque no me estén matando, pero me mantengo fiel a las cosas de Dios. Ya era una situación difícil para el cristiano. Dice entonces la palabra pérgamos, matrimonio, elevado. Uno como cristiano no debe de buscar las cosas, las posiciones. No es para uno, es Dios el que da, es Dios el que quita. Pero es lo que estaba pasando aquí. El primer Pope, en el año 606, el Pope Bonifaz, el tercero, fue el primer Pope instituido por la iglesia. El primer Papa. Ahora, ¿ven qué tanta distancia hay entre Pedro y este Papa? Más de 600 años. Entonces, es lo que empezó a pasar. Empezaron a poner a gente como en posiciones de autoridad sobre los demás y tenían el mismo poder del Estado. Ay, ay, ay. Era una cosa no muy buena para la iglesia. Dice entonces, versículo 13. Bueno, primero terminamos el 12. Dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. ¿Y por qué creen que se refiere Jesús como el que tiene la espada de dos filos? Se refiere a lo que dice. ¿Cómo? A la lengua, a lo que dice. ¿A la lengua? Sí. ¿Cuál? La palabra de Dios. Ya, la palabra de Dios. Dice Jesús, yo soy el que sé dividir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque dentro del corazón del hombre ya estaba siendo afectado, ya no sabían si tomar esto era bueno o malo. Dice Dios, yo soy el que divido entre lo bueno y el malo. Pero uno tiene que conocer ¿qué? De Dios. La palabra. Si uno no conoce la palabra, no puede discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo se dice? Discernir. Discernir entre lo bueno y el malo. Entonces dice Dios aquí, yo soy el que tengo la espada de doble filo. Dice, y yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Fíjense. Ahora, el trono de Satanás, bien sea que lo que se está refiriendo, hay unos que interpretan que espiritualmente Satanás tiene un trono y se encuentra justo en esta ciudad. Es posible. Pero también lo que creo que está diciendo es que hay de aquellos en esta iglesia que están sentados en un trono de mentiras, que están permitiendo cosas que entren a la iglesia que no son de Dios y están presentándolas como que si fuesen de Dios. El trono de Satanás. Fíjense que recibí un video de un evangelista en Panamá. No sé si lo han visto. Un evangelista, no sé cómo se llame, pero está abusando de mujeres. Y es un evangelista bien reconocido.
Y está abusando y le está diciendo a estas mujeres que si no le obedecen, que están en pecado y que van a recibir latigazos y las tiene controladas. Ese es para mí el trono de Satanás. O sea, presentar las cosas que son de Satanás como que si fuesen de Dios. Para mí eso es una de las peores cosas. Por eso creo que en el infierno va a haber niveles de sufrimiento. Yo creo que este señor va a estar en el mejor asiento. Pero se imagina que digan eso. Yo pienso que esta iglesia de Pérgamo es una de las 7 iglesias a las cuales Dios está diciendo todas estas cosas, porque el haber hecho convenio con el Estado y todas esas cosas, politizar la vida misma de la gente que vive allí, es convertirle a la iglesia en una iglesia mundana, es una iglesia completamente mundana. Uh-huh. Sí, aquí empezaron a poner títulos a los que estaban en posiciones religiosas. Eso nunca es bueno, cuando uno está buscando el título. Y eso es lo que pasa cuando te dan cosas que no estás preparada para recibirlas. Claro, no estás preparado o el motivo por la cual estás buscando esas posiciones vienen de, ¿cómo? Es incorrecto, sí, viene de la vanidad, de querer ser reconocido, de querer la atención, de querer posición de poder o control sobre la gente. Todo eso viene con eso. Corrompe, sí. Entonces, es lo que estaba pasando. No estoy diciendo que no pueden decirle a su pastor, no. Pero aquí lo que está pasando es algo más allá de eso. Entonces, esto afectó a los cristianos de esta temporada muchísimo, porque aquí es donde, y quiero decir esto, la palabra católico se introdujo a través del discípulo de Juan. Se llamaba, en inglés es Irenaeus. Ireneo. Ahora, él introdujo esta palabra católico. ¿Qué significa la palabra católico? Universal. Cuando se introdujo esta palabra católico, el contexto de esta palabra era de que todo aquel que tiene fe en Jesús pertenece a la Iglesia Universal. Ese era el propósito del título. Pero ¿qué pasó cuando llegó Constantino? Ahora empezaron a darle a ciertas personas poder y posición. Y ya la iglesia empezó a desviarse. Y aquí es donde la iglesia concluyó, aquí es donde viene la mentalidad de que la segunda venida de Dios ya no se va a cumplir porque ya se cumplió en Constantino. Miren qué líder tan bueno es. Miren cómo nos ama. Nosotros vamos a cristianizar al mundo. Y aquí entra esta doctrina de que la segunda venida de Jesús no es una segunda venida literal, sino que es un reino que va a venir y vino a través de Constantino. Y hay muchos cristianos que todavía piensan que la segunda venida de Jesús no va a ser literal. Pero todo eso viene de esta temporada. Entonces, fíjense cómo la gente empezó a dejar de creer la palabra de Dios como algo literal y empezó a desviarse por el poder. Entonces, como les digo, todo esto trajo consecuencias muy malas a la iglesia. Dice esto entonces, el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam? Era un profeta. Fíjense, ¿y por qué estaba hablando
¿Qué estaba diciendo contra el pueblo de Israel? Maldiciendo. ¿Por qué estaba maldiciendo al pueblo de Israel? O quería maldecir, más bien. Porque Balac le dijo que vaya y maldiga al pueblo de Israel. Ah, sí, pero no nomás porque él dijo. Le estaba pagando. Así. Es que Balaam quería el dinero. Y si le daban suficiente dinero, él hacía lo que quería. Dice entonces aquí, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Es decir, que hay de aquellos que están haciendo y diciendo cosas malas simplemente para recibir más entrada a sus bolsas. No están predicando la verdad, simplemente están diciendo lo que la gente le pide. Claro, así como está bien, Dios te bendice. Tenía yo no, ahí están grabando. Hay alguien que conozco que decía, ay, cómo Dios me está bendiciendo, mira cuánto tengo, pero vendía droga. Eso no es de Dios, es de Satanás. Pero fíjense, aquí aún los que están enseñando están aprobando cosas que no son bíblicas, pero porque les dan dinero, dicen, está bien, Dios te bendiga. Deja oro por ti para que diezmes más. Ay, ay. Ahora, Diga. ahora, por ejemplo, más adelante, Micrófono. más adelante, si ya hemos de ver más adelante, cuando Dios habla de Babilonia la Grande, entonces Babilonia la Grande se identifica plenamente con esta iglesia mundana, ¿no? Amén. Y realmente es terrible porque lo que acaba de hacer el pastor ha comerciado, se ha prostituido con los reyes de la tierra por puro dinero nomás, orgullo y figurar. Ajá. ¿Pregunta? ¿Cuál micrófono, por favor? Ya. A Balaam fue que se le presentó el ángel con la espada desenvainada y donde habló el burro. Sí. Entonces ahí también podemos ver que ellos conocían esta historia, por eso Dios se presenta como la espada de dos filos, porque él presentó una espada Ajá. y le reprendió a Balaam a Ajá. través del burro. Amén. Amén. Sí. Vemos muchas conexiones. Dice entonces, la doctrina de Balaam, o sea que ya se hizo enseñanza dentro de la iglesia. Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y dice a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esto fue lo que hizo, porque Balaam no pudo maldecir. Cada vez que quería maldecir a los hijos de Israel, ¿qué pasaba? Los bendecía. O sea que Dios puede usar un burro y lo sigue usando. Pero aquí estaba, en vez de maldecir, bendecía. Entonces, ¿qué hizo Balaam? Le dio una estrategia, era, ¿sabes qué? Yo no puedo maldecirlos, pero yo sé cómo hacer que la ira de Dios caiga sobre ellos. Y Dios mismo va a perseguirlos. Nomás introdúceles las mujeres que no son de Israel, mujeres lejanas, y que los jóvenes de ahí se acuesten con ellas y ya vas a ver qué tan pronto Dios va a responder. Él tenía la intención de hacer mal a Israel. Claro, la intención era hacer daño y permitir ciertas cosas. Fíjate cuánta... Hay gente que enseña, para que tú puedas entender a los del mundo, tú tienes que conocer sus debilidades, sus pecados. Y yo conocí a un joven que fue indoctrinado por un señor que tenía esta mentalidad de corromper a los jóvenes y le hizo que hiciera cosas que dice, jamás en mi vida pensé que iba a hacer estas cosas, pero este hombre lo convenció para que él pudiera identificarse con los pecadores. Pero, wow, una cosa terrible. Dice entonces el versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitos,
Fíjate, la otra vez que escuchamos de este término, de este grupo, Nicolaitas, eran las enseñanzas de ellos. ¿Ahora qué es? Ya es doctrina, prácticas. Ya están practicando esta doctrina en la iglesia. O sea que ya se hizo un movimiento fuerte. ¿Y qué era el movimiento de este grupo, si se acuerdan lo que les dije? Nico, ¿qué significa? Conquistar. Gobernar, exactamente. ¿Y qué significa laitas? Congregación. O sea que este grupo, Nicolaitas, estaban enseñando una doctrina donde conquistaban a la congregación, o sea, sometían a la congregación a lo que ellos decían. Usted no puede hacer esto si no le aprobamos. Usted no puede confesar sino a través de nosotros. Esto no es una enseñanza mía, esto es lo que estaba pasando aquí. Que ellos se estaban poniendo entre el hombre o mujer y Dios. Y estaban diciendo, si ustedes quieren acercarse a Dios, tienen que acercarse a través de nosotros. Fíjese desde dónde viene esta enseñanza. ¿Cómo? Sí. Y aquí es donde se empezó a dividir la iglesia. El problema es que ¿quién tenía control? Los que estaban en posiciones de autoridad. Y ellos tomaron esa posición. Y eran cristianos. Bueno, se decían cristianos en nombre, pero mantenían el título católico, porque era el título que se usaba desde el discípulo de Juan, que en ese entonces, ¿qué significaba? Iglesia universal, con el contexto de que el que creía en Jesús pertenecía a esta iglesia, al cuerpo de Dios. Pero luego se hizo otra cosa que Dios dice, yo aborrezco. Dice entonces, ¿dónde estamos? Versículo ¿qué? 15. Dice, ya, entonces dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de la boca. Espada de la boca. ¿Qué es más poderoso que la palabra de Dios? Nada. Dice, mi palabra peleará contra ellos. Un día vamos a estar todos delante de Dios. Dice Jesús, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y va a ser la palabra de Dios que nos va a juzgar. Su palabra. Y nosotros que creemos en Jesús, ya no vamos a ser juzgados para condenación, sino para bendición. Dios va a dar recompensa al cristiano. Y al que no ha puesto su fe en Dios, la palabra de Dios lo va a juzgar para condenación. Entonces, sí, hay que obedecer a Dios, ¿que no? Hay que poner nuestra fe en Él. Dice entonces, 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, noten ahora, que ahora está la promesa, bueno, vamos a seguir. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Fíjense, primero dice que el que tenga oído. Ok, de toda esta iglesia, Dios se está refiriendo al individuo ahora. Y luego le dice que al que venciere, daré de comer maná escondida. Es decir, que hay de aquellos que realmente están buscando de Dios. Yo por eso cuando me dicen si los católicos van a entrar al cielo, yo no estoy opuesto a eso. Yo creo que sí van a haber católicos que realmente han dado su vida a Cristo, aman a Dios, ellos van a estar en el cielo. ¿Qué es el requisito para entrar al cielo? Creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo, que Él es la única forma de entrar al cielo. Yo creo un católico puede creer esto. Yo creo que lo puede creer.
Entonces, yo no estoy en contra de que un católico pueda ser salvo, no, nada de eso. Un católico puede ser salvo. Un cristiano puede ser salvo y un cristiano también puede ser condenado. Sí, el problema no es qué título me pongo, el problema es en quién está poniendo mi fe. ¿Qué no? Ese es el problema. Entonces dice aquí, el que venciere daré de comer la maná escondido. O sea que Dios sabe cómo darle al que realmente le está buscando, Dios sabe cómo darle de comer. Dios sabe darle alimento a la persona que realmente le está buscando a Él. Y es bonito eso. Dijo entonces, y le daré una piedrecita blanca. ¿Esto qué significa? Una piedrecita blanca. Uno dice, Daniel, no sé nada. Yo creo que tiene relación con el nombre nuevo que Dios le va a dar a cada cristiano. Sí. Tiene relación a eso. En esta cultura, en este tiempo, cuando alguien entraba a un juicio y lo declaraban justo, acostumbraban a darle una piedrecita blanca. O a alguien que ha sido perdonado. A veces la costumbre era darle una piedrecita blanca. Y ya uno tenía esa piedrecita y era como un recordatorio del juicio que se le dio. Un juicio justo. Entonces aquí Jesús está utilizando lo que ellos conocen muy bien. Y le está diciendo, el que venciere les daré de comer maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, porque en la piedra escribían inocente y se la daban. Ahora se imagina Dios dándole una piedrecita blanca, inocente, y con un nombre que solamente esa persona sabe. O sea que es algo bonito, ¿qué no? Es algo íntimo. Es como cuando la esposa le quiere poner un nombre de cariño a su esposo. ¿Qué no le dice? Mi esposa, amigo, ¿cómo te llamo? ¿Cómo quieres que te llame? Cuando recién estábamos casados, Daniel le decía. Me llama mi hijo, ¿qué no? Pero es un nombre íntimo. Es un nombre que dice, eres mío o eres mía. Si se acuerdan, en el jardín del Edén, Adán tuvo la responsabilidad de nombrar a los animales, pero Dios le puso el nombre a él. Es decir, tú eres mío. Y lo mismo va a pasar aquí, cuando lleguemos al cielo. Dios le va a dar un nombre especial a cada persona. Tú eres mía. Dígame. Adán, sí, creo, bueno, tiene el término de tierra roja, pero no sé. Pero lo que tú dijiste es verdad. Tú eres mío, es. Tú eres mío. Sí. ¿En qué Es- cultura cuando mueres les tiran una piedrita? Creo que es en la judía, cuando ya mueres ellos te tiran una piedrita, o sea, los familiares. Es que los judíos apiedran a todos. Apedreaban. Tiene algo que ver, ¿no? Sí. No, está dentro del contexto. Dentro del contexto no. No, dentro del contexto es lo que sí, era la costumbre del tiempo. Era la costumbre del tiempo. Sí. Entonces, no empezamos otra iglesia, pero podemos hacer preguntas. Si hay preguntas, no sé si haya preguntas. ¿Qué piensan? Yo creo que para la mayor parte de personas, nosotros que conocemos esta verdad, tenemos que ser muy cuidadosos, especialmente cuando le vamos a predicar El micrófono. católico. Cuando le vamos a predicar el evangelio católico, porque la iglesia de Pérgamo es la iglesia católica. Entonces, yo lo puedo decir con todo respeto aquí delante de ustedes,
con todo el corazón y tenemos que orar por la Iglesia Católica porque hay muchas personas que son gente noble, gente abierta, que aman al Señor. Sí. Entonces, por ellos más que Sí, todo. y no perder la importancia de que dónde se encuentra la iglesia, en la mano de Dios. Dígame. Micrófono. Sí. Yo tengo una consulta. ¿Por qué decir que la Iglesia Católica es la de Pérgamo? Si yo parto de una Iglesia Católica, vengo acá a hacer un estudio y que me digan eso es como para mí darme un date quieto. Date Mejor quieto. me retiro y me voy a mi iglesia. Sí. Entonces pienso que no podríamos ser tan radicales o legalistas como siempre escucho aquí, sino abrirnos un poco más, porque yo, por ejemplo, parto desde el punto de vista que yo estoy aquí, primeramente porque yo nací en una iglesia católica, pero me eduqué en una iglesia cristiana. Ya. Entonces tengo los dos puntos de vista donde que creo que no es necesario decir la iglesia católica es del Pérgamo o la iglesia cristiana es de tal lugar. Creo que ahí hay algo medio como que medio confuso o que me expliquen por qué los católicos son de la iglesia del Pérgamo. Sí, más que nada es la doctrina que identifica a uno, ¿que no? Es la doctrina que identifica a uno. Entonces, por ejemplo, yo digo, no hay que perder la importancia de que esta iglesia aún se encuentra en la mano de Dios. Las 7 estrellas representan las iglesias. Entonces, aún hay iglesias que yo puedo ver aquí que se dicen ser cristianas, pero realmente solamente porque Jesús dice que están en mi mano, se identifican como iglesia. Entonces, lo importante aquí, más que nada, es en quién estamos poniendo nuestra fe y qué es la doctrina que estamos enseñando. Ahora, la iglesia católica, como digo yo, es gente como cualquier otra iglesia. Entonces, lo importante es, ¿qué es cuando yo hablo con católicos? Yo no les digo, ¿por qué oran a la Virgen María? Yo digo, ¿cómo llegan al cielo ustedes? ¿Cómo? Directamente, más que llegar al cielo, digamos, nuestra fidelidad es a Jesucristo. Es lo más importante. Así de simple. Mas, sin embargo, yo oigo muchas diferentes respuestas. Entonces, pero es precisamente si uno sigue la doctrina de que uno tiene que confesarse a un padre, ahí es error. Porque yo uso la autoridad mía, la palabra de Dios es mi autoridad. Si me desvío de la palabra de Dios y empiezo a enseñar otra cosa que no está en la Biblia, me estoy desviando. Y aún iglesias cristianas tienen malas costumbres, malas doctrinas. Y es por eso que lo importante aquí es quién es el enfoque. El libro de Apocalipsis es revelación de quién. De Jesucristo. Y cuando uno no enseña la Biblia en su totalidad y dentro de su contexto, uno puede concluir cualquier cosa. Uno puede hacer que la palabra de Dios diga cualquier cosa y dañar vidas. Y por amor a los que no conocen, yo hablo la verdad. Porque es más amoroso hablarles la verdad y decirle a la persona, tienes cáncer, que por no insultar, ofender, decirle, ¿sabes qué? Estás bien. Sí, entonces, más bien no es mi opinión la que estoy compartiendo, sino la palabra de Dios. Y aquí la cosa no es poner a alguien contra a alguien, porque dice Pablo, nuestra pelea no es contra carne ni hueso. Claro, potestades. Entonces aquí el enemigo no es tal religión, tal persona. Aquí el enemigo es el enemigo, Satanás. Y lo que uno tiene que predicar es ¿qué? La verdad.
Y fíjese, la verdad siempre va a ofender. La verdad incomoda, pero nunca hablar la verdad sin amor. La verdad sin amor es unas pedradas. La verdad con amor es lo que trae al hombre a Jesús. Amén. Ya. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque entre más claridad tenemos de quién eres tú, mi Dios. Y mi Dios, te damos gracias por tu revelación, por tu amor hacia nosotros. Y te pido, mi Dios, que sigas hablándonos, iluminando nuestros corazones, nuestras mentes, a lo que es la verdad. Y todo hombre merece saber la verdad. Y te damos gracias, Padre, por tu verdad, por tu palabra. Y ponemos todo esto en tus manos. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.